para comenzar a trabajar sobre ella y con ella. Es así. Bueno, miren, yo he estado viendo desde lejos un poquito el caso este de la ley de trata de personas y explotación y tráfico ilícito de migrantes. Porque yo me he puesto un poco al margen de la paranoia nacionalista, como yo le he llamado. Aquí cualquier vaina, vemos haitiano en todos lados. Es un anuncio de presidente, en cualquier cosa aquí estamos viendo la invasión haitiana. Pero ayer estaba Bauta aquí y él decía que en su condición de senador él va a exigirle al Congreso que le entregue esto porque él no sabe dónde llegó eso. El listín está haciendo una historia sobre esto. Llegó, creo que fue el 22 de diciembre. Lo explicó Bauta, que llegó al final de diciembre, un envió el Poder Ejecutivo vía la consultoría jurídica, y ahí hay cosas que tenéis que explicarse muy bien, porque yo he estado viendo fragmentos de las historias que el listín ha estado publicando en el transcurso de esta semana, y a mí me parece que hay barbaridades. El gobierno tiene que explicar eso muy bien. Ahí se está planteando una realidad que no es la realidad dominicana. O sea, ahí se están colocando figuras que parten de realidades y que funcionan en realidades que no es la realidad dominicana. Ahí, por ejemplo, en la persecución fundamental, y yo lo veo muy bien, el enfoque que se hace, según las crónicas que leí, que he recogido esta semana del listín, no he tenido acceso al proyecto, pero según lo que plantea el listín, y citando fragmentos del proyecto, ahí, por ejemplo, cuando se encuentre un vehículo, como esta camioneta que llegan, o jipeta que llegan con 15 haitianos, y un conductor, el preso, el conductor inmediatamente está correcto. Y toda la carga penal cae sobre el preso. Pero los 15 haitianos que van a la jipeta, para decir un número, pueden acogerse a la ley de refugiados. A condición de refugiados como consecuencia de protecciones que esta ley le ofrece. Repito, esto lo está planteando el listín a partir de fragmentos de interpretaciones que ve de la ley. No he leído el proyecto. Por eso le exijo al gobierno que aclare eso. Porque la realidad dominicana es muy diferente. Es muy diferente. Aquí hay una situación en la cual entonces le vamos a abrir la puerta de par en par a la migración ilegal. Porque, dígame usted, si usted le da la condición de refugiado, o sea, una persona que es verdad, que una persona que es víctima de la trata de personas es una persona vulnerable. Claro que sí. Y en toda parte del mundo ese tipo de cosas se le dan unas protecciones especiales. Pero lo que pasa es que en República Dominicana tenemos que tener cuidado porque el fenómeno de la trata de personas aquí es muy particular. Y la vulnerabilidad de los migrantes también es muy particular. Entonces, esos modelos que nos traen Naciones Unidas, organismos multinacionales, que se rigen por los acuerdos multilaterales firmados y suscritos por todos los países para combatir aquel o aquella figura, llámese un delito transnacional o una condición particular, no aplican necesariamente a la realidad muy especialísima, tal vez única en el mundo, y sin el tal vez, para mí es única en el mundo, que tiene la República Dominicana con relación a su vecino. Entonces, muchas veces, estos organismos multinacionales se ponen de acuerdo con los gobiernos, dicen, tengo que cumplirlo así, miren la receta aquí, te la traen la ley. Una ley made en Estados Unidos. Y te la quieren acomodar aquí, y eso puede ser muy peligroso. Entonces, yo, desde aquí, me sumo a los reclamos de exigir al gobierno que aclare esto, que socialicemos esta ley, que la coloquen en un portal, que la suban por ahí para que todos la podamos leer y ver qué es lo que está entre manos aquí y los peligros que este proyecto pudiera acarrear a la situación dominicana con ese peso migratorio que ya es mucho y que pudiera condicionar bastante las capacidades de acción ya de por sí limitadas que tiene la República Dominicana, no solamente para combatir la migración ilegal, sino para limitar cómo esa migración se legaliza. Y cómo esa migración eventualmente obtiene condiciones de minorías étnicas que está en la agenda, eso está en la agenda de mucha gente, que puede entonces causarnos otro tipo de problemas ya sociales, políticos y económicos en la República Dominicana. Mira, un detalle, hoy el Papa Francisco yo suelo reenviar, o sea,
yo le doy retweet a mensajes del Papa y el de hoy dice: caminemos juntos contra la trata, quienes están destrozados por la violencia, explotación sexual, junto a los migrantes y los refugiados. Y yo, a pesar de ese mensaje, que lo repito todos los días, quiero nada más expresar lo siguiente. Ya me llegó el proyecto de ley, qué bueno. Quiero expresar lo siguiente. Eso tiene que ser más que todo consensuado, pero antes del consenso, aquí lo que hay que verificar que una cosa es esa situación aquí y otra en Estados Unidos, porque mi olfato me dice que quieren darle el mismo trato a la trata que le dan a Estados Unidos, que a esa persona que agarra le dan una condición de refugiado. A los centroamericanos. Sobre Sí, a los centroamericanos. Me luce que por ahí es que anda el asunto y que quieren poner iguales, como sobre todo cuando se juntan los presidentes, ese tipo de cosas, cuando viene un enviado de Estados Unidos. No es lo mismo ni es igual, ni es aquí, porque oigan lo que les voy a decir. Si eso camina como tal, porque ayer vi otro análisis de esto, ya no en el periódico Listín Diario, sino una gente que recibió el texto y lo analizó en su contexto, todo dice que va preso todo el mundo, que le meten qué sé yo cuántos años, estoy exagerando, a los que hacen la trata. Pero los refugiados se les da una condición y habría no solamente que crear un centro de refugiados, sino darle una condición y al cabo de un tiempo esas personas pueden pasar a un estatus local. Eso aquí en República Dominicana no se puede. ¿Ustedes saben por qué? Por cómo está la frontera, y el mejor ejemplo es el tema de la salud con las parturientas. No es que yo me esté expresando en contra de eso. Lo que aquí no ha habido condiciones para parar el negocio que significa lo que traen las parturientas, que es un negocio que traen, les cobran y se ganan un dinero y lo asume el Estado Dominicano. Si eso se hace como se está visualizando, eso tendría dos consecuencias, inclusive una consecuencia política de miras a lo que viene al proceso electoral, y le voy a decir por qué. Fíjense los momentos que el presidente Abinader se ha expresado con energía en el tema haitiano, que tiene 2 años y ha sido coherente, ha sido firme y se ha levantado la imagen del gobierno y sobre todo del presidente Abinader por tener los pantalones al enfrentar el caso de los vecinos y el reclamo que hace desde que asumió el gobierno. Un proyecto de esa naturaleza pudiera mermar no solamente esa condición que se tiene, sino de revisión. Aquí hay en este momento una situación en la sociedad dominicana, olvídense de lo político, esto no es político, pero hay una condición en la sociedad dominicana que está realmente harto preocupada y esto abriría demasiado puertas para esa situación. Es todo lo que quiero decir, a pesar del mensaje del Papa que hoy ha repetido. Bueno, mire, don Luis, esto no es político, pero esto es político. Ayer los muchachos entrevistaban aquí a Luis el Gallo y cuando se despedía, Freddy, que le hacía la pregunta, ¿cuándo se despedía? Freddy, en su manera muy particular, le decía: ¿y qué usted piensa de la reelección? ¿El presidente gana? Y Luis decía: si él se sigue comportando con el tema haitiano, es seguro que gana, pero si cambia de eso, hay problema. Mire, este proyecto que fue sometido exactamente el 12 de diciembre, este proyecto establece que el delito de trata de persona lo comete aquel que ofrezca, acepte, retenga, entregue, traslade, transporte, transfiera, acoja o acepte personas con fines de explotación, esclavitud o sus prácticas análogas. Yo pienso que en el contexto general en el que la historia se plantea en el periódico Listín Diario, deja claramente establecido que es un incentivo, que es una manera de tratar con guante de seda a las víctimas, a la supuesta víctima de la trata. Es decir, el que viene, ese grupo que llega, tiene un tratamiento especial y el gobierno, el Estado tendría, a partir de la legislación que se está tratando de promover, el Estado tendría que darle un trato de privilegio hoy día a la luz del régimen que conoce el país con el que se trata estos asuntos de las inmigraciones. Creo que es sumamente peligroso, pero además
a mí me llama mucho la atención esto que sale de la Organización de Naciones Unidas, de una entidad de Naciones Unidas, y Naciones Unidas es la sombrilla, es la madre de una cuestión que le llaman el ACNUR, que es el Alto Comisionado para Refugiados. Y el país conoce que aquí, en uno de los últimos gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, se llegó a plantear la necesidad de establecer centros, campos de refugiados para acoger a los haitianos que querían huir o estaban huyendo de Haití por la situación económica, por la inseguridad y demás. El doctor Joaquín Balaguer, como todos conocen, todos conocemos, se resistió hasta el último momento y eso no fue posible. Ya se conoce que al presidente de la República le han planteado o le plantearon en un momento la posibilidad de que República Dominicana recibiera en territorio nacional a los haitianos que estaban deportando desde los Estados Unidos en vuelos que vienen de los Estados Unidos a Haití. La idea era que pudieran recibirse esos haitianos en la República Dominicana. El gobierno se negó. Todos conocemos la postura del presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, cuando se negó a firmar el documento final de la Cumbre de las Américas, y se negó a firmarlo porque entendía que el documento tenía implicaciones complejas que tenían que ser analizadas por quienes manejan el tema migración en el país, que tenían que ser consultada la Dirección General de Migración, que tenía que ser consultada la Cancillería de la República. Es decir, viendo ese comportamiento de la República Dominicana, viendo ese comportamiento de dos presidentes en dos momentos concretos con prácticamente la misma petición, a mí me resultaría difícil de entender que sea el Poder Ejecutivo que esté promoviendo esto, o que sea el Poder Ejecutivo que en una muestra más de sumisión a los intereses de los Estados Unidos, porque odio que Estados Unidos está detrás de esto, quiere esto, porque Estados Unidos que le ha hecho los planteamientos a República Dominicana concretamente o a través de la ONU para que aquí asumamos el tema haitiano. Entonces, ayer, en uno de los reportes de hoy mismo, la Super 7, en una actividad donde estaba participando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, los reporteros se le preguntaron sobre el tema. Él no quiso hablar del tema, él no quiso dar detalle del tema. Se refirió al asunto del Ministerio de Justicia, respondió a una crítica que ha hecho el doctor Leonel Fernández a la creación del Ministerio de Justicia, pero obvió el tema, y yo creo que es un error muy grave. El gobierno no puede darle larga a este asunto, el gobierno no puede dejar que esto tome cuerpo quizás de una manera desproporcionada e injusta, porque si la población no conoce, si los periodistas que opinan, que hablan, no conocen esto, si los medios de comunicación no conocen la posición oficial del gobierno con respecto a esto, cualquiera puede pensar lo que le dé su gana. Y lo que uno de entrada piensa es que lo que está presentándose ahora en el Congreso es una manera de pasarle o pedirle cuenta al presidente de la República por no haber hecho aquello, por no haber firmado el documento de la Cumbre de las Américas, y que ahora le están metiendo presión al gobierno y el gobierno está cediendo a las presiones que le ponen. Es lo que uno puede pensar frente a esto. Yo creo que el país necesita una explicación. Esto no se debe dejar correr a la libre imaginación de la gente. Hay unas declaraciones hoy del Instituto Duartiano, o del presidente, ¿no?, del Instituto Duartiano, del doctor Wilson Gómez. También leía ayer unas declaraciones del doctor Roberto Rosario Márquez. Dice el doctor Roberto Rosario Márquez en sus declaraciones que el proyecto atenta contra la identidad nacional. O sea, que pone en peligro la identidad nacional, dice el doctor Roberto Rosario. Creo que más personas no se han referido al tema porque no conocen el proyecto. Realmente, como fue enviado en diciembre, eran días como que la gente no estaba mucho. El ambiente es otro, más de festividad que de estar revisando este tipo de informaciones o de proyectos que debemos leerlos todos. Llegó en diciembre, el 12 de diciembre, está firmado por el presidente Luis Abinader, o sea, el proyecto remitido al presidente del Senado, al ingeniero Eduardo Estrella. Entonces, dice el artículo 13 de ese proyecto, se refiere a la persecución de actos delictivos contemplados y penalizados en otras legislaciones
nacionales, como lo reconoce el mismo proyecto del párrafo 14, dice el doctor Roberto Rosario en unas declaraciones, mientras que de manera amplia plantea el albergue y ampara a quienes se declaren víctimas de cualquier forma de explotación. O sea, el que diga que es víctima de explotación puede ser acogido aquí en la República Dominicana. El proyecto, sin duda, o sea, anoche leía algunos de sus, buena parte, no lo pude leer completo, pero leía buena parte de él. O sea, de la forma en la que está redactada, primero, pareciera que está como si se redactó en otro país y lo trajeron aquí a la República Dominicana, porque parte de su redacción parece como si no existiesen otras legislaciones en el país para amparar el derecho de estas personas. O sea, como si estamos partiendo desde cero cuando no es así. Entonces, creo que va a estar complicado el tema, también en el contexto político que encuentra el mismo al país. Entonces, puede parecer incoherente con lo que ha manifestado el presidente de la República o el comportamiento que ha tenido hasta el momento, que ha sido aplaudido y alabado por la mayoría de los dominicanos. Entonces, con la presentación de este proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, al Senado, hay como una incoherencia, o no sé si la presión es tanta a la exterior como para asumir este proyecto para nosotros, para la República Dominicana, o se plantea el mismo como si no existiesen otra, como si no hay amparo, como si estamos partiendo desde cero para el tema, que es bastante preocupante. Mira, pero Oscar, ¿a ti que te llegó el anteproyecto, el proyecto? Hay que revisar el artículo 34 de ese proyecto. Es nosotros que vamos a pagar eso. Sí, lo vi. Todas las personas jurídicas o entidad registrada que va a tener que contribuir con la manutención de esos grupos migrantes que lleguen aquí a la República Dominicana. Y ese mismo articulado y 10,000 pesos al año para mantenerlo. Todo el contribuyente. Por eso físico hablé jurídico. de las parturientas cuando hice mi comentario. Pero no te van a la parturienta, porque eso es presupuesto nacional. Esto es otra cosa. Esto es que para mantenerlo, es que a esto obliga. Johanny hizo una observación interesantísima. Como me llegó, le agradezco a Edwin Jackson el envío de esto. Yo lo voy a mandar a todos ustedes en un momento. Lo pasé por arriba rápido. Yo aprendí a leer rápido hace unos años. Esto obliga a la gente, ese artículo que dice Gustavo, a pagar unos montos fijos que serán indexados anualmente por el Banco Central, desde cero, a la gente que gana menos de $1,000,000 de pesos al año, hasta 450 pesos, y de ahí para arriba a la persona física y jurídica en la medida de sus ingresos. Eso es para una serie de obligaciones que el Estado se asume con las víctimas de trata. Repito, Johanna hace una observación interesante, es que usted lo lee y se da cuenta que es una redacción local. No solamente por eso que Johanna muy correctamente observaba, que muchísimas cosas que están en otras legislaciones, sino la propia redacción, eso no se compadece con República Dominicana. Eso viene de la cumbre de las Américas de Los Ángeles. Sí, eso viene, no, o antes, yo no sé dónde viene, o de qué integridad, porque Daniel observaba muy bien, ahí está la ACNUR, ahí está las Naciones Unidas, ahí están los americanos. Pero, miren, el artículo 63... establece de los derechos de la víctima, le voy a decir el último, numeral 18, porque hay un paquete de cosas ahí. Gestionar permiso de trabajo, así como cualquier otro permiso que sea necesario a favor de las víctimas o sobrevivientes ante las instituciones estatales correspondientes. O sea, el Estado se obliga, no la persona, no, el Estado se obliga, y hacerlo con esos recursos que estamos pagando, a gestionar el permiso de trabajo a quienes se declaren víctimas de trata. Y a mantenerlo. Y a mantenerlo también. Pero voy más lejos. Yo no sé si Roberto Rosario se refirió a esto, pero aquí obliga a la Junta Central Electoral a establecer un registro de ellos. Sí. Y si no tienen identidad, dársela. Sí. Perdón. Si no tienen identidad, dársela. Estoy buscando el artículo. No, sí, yo tengo un reporte de un abogado que eso es lo que dice. Esto es una barbaridad de la A a la Z. Ese peor que el otro. Esto es un atentado contra la República Dominicana, contra nosotros como país. Esto no tiene nombre. Yo no he visto una barbaridad tan grande como esta en mi vida. De verdad que esto es un abuso. El presidente tiene que retirar esto hoy. Esto es un abuso, señores. Yo estoy buscando, se me perdió lamentablemente el artículo específico ya lo voy a dar ahora. De la Junta, porque esto envía, en el artículo 70, obliga a la Dirección General de Migración a otorgar permisos
de temporales por 6 meses a las víctimas, a las personas que se declaren víctimas de trata. Bueno, ya está ahí lo de los servicios de salud, que obliga también a otorgárselos. Ya se lo estamos dando como sea. Pero esto es, señores, un atentado en todas las formas que usted puede imaginarse a la República Dominicana. Miren, en el artículo 65, que es donde se establecen esas medidas de protección, que citaba algunas, el numeral 1 del artículo 65, derecho al cambio de identidad. Las víctimas nacionales tienen el derecho a que la Junta Central Electoral adopte un registro único y especial en el cual deberá sentar una nueva identidad con datos no existentes hasta el momento y que no vinculen directamente a la víctima o testigo de la trata de personas, esclavitud, en formas análogas o cualquier forma de explotación, que debe implicar como mínimo el cambio de número de cédula y registro de nombre diferente. Esto es... Ese documento se negó el presidente a firmarlo en la Cumbre de las Américas. Pero lo están enviando entonces ahora como... Sí, y lo manda el Ejecutivo, esa es la contradicción. Oscar, Mire, la preocupación Dani, de nada más esto... un detalle, tú has citado 3 cosas y falta uno ahí. Yo les voy a remitir un análisis que hizo un abogado ahí, que inclusive otro que dijo que ese es el acta de defunción del Estado Dominicano. Pero sin duda. Acta de defunción del Estado Dominicano, porque además de esos 3... terminan siendo que le dan ese permiso de 6 meses, lo del el Estado Dominicano, y es que en esos 6 meses ellos pueden trabajar normal. Entonces, está el tema de salud, le dan la identidad, le dan, ¿cómo se llama? Pero todo eso gestionado, le dan acogida, Sí. tienen que coger en una casa. Sí. Todo eso gestionado por el Estado. O sea, el Estado se obliga Sí. a cogerlos. O sea, llega ese haitiano, vuelvo el ejemplo que ponía, en una jipeta 15 gente. Ese conductor le caen 20 años preso, con lo cual estoy de acuerdo. Pero esos 15 haitianos que salen de la jipeta se declaran víctimas de trata y el Estado tiene en ese momento que acogerlos, darle protección, meterlos en una casa de acogida, luego entonces darle una identidad nueva, Un permiso de buscar 6 un permiso de trabajo de 6 meses. Sí, en permiso de migración. Y con eso puede trabajar. O sea, por eso trabajo. Sí, según pero la ley. Pero aparte de eso, el permiso de trabajo en el Estado no tiene, ¿cómo se llama? El Estado no tendría, el Estado no, el gobierno no tendría objeción de utilizar uno que otro. No, pero de verdad que Miren, tu crimen, yo de verdad, tu delito. hay cosas que a veces uno no le entiende, la política es muy complicada. Yo no sé si es que desde los Estados Unidos le están cobrando, le quieren cobrar al presidente Abinader haberse resistido a no firmar aquel documento que no firmó y ahora le quieren imponer una ley. Ya nos impusieron la ley de extinción de dominio y tuvimos que bajarnos todo y bueno, vamos arriba y de emergencia la aprobamos, que ya tenemos la ley de extinción de dominio. Ahora, la presión que se debe estar haciendo sobre el Poder Ejecutivo, sobre el presidente, y me imagino, y estoy entrando obvio en el campo de la especulación, me imagino que una manera de salir de eso es decir, bueno, yo lo mandé al Congreso. Ustedes lo mandan como ley, yo lo mando al Congreso. Vamos a ver qué pasa con la fuerza política del Congreso. Y yo digo, con el solo hecho de enviarle al Poder Ejecutivo, con el solo hecho de que el presidente de la República envíe esa afrenta al Congreso de la República, ya eso es suficiente como para que uno se escandalice, porque no es posible, porque es el Poder Ejecutivo que le está enviando. Esa es la parte que no entiendo. No es que un diputado, que un senador cabeza caliente presentó un proyecto para... No. Yo pienso que... Y vuelvo al reclamo o a la petición inicial, el Ejecutivo debe explicar esto con todos los detalles posibles, porque aprobar este tipo de cosas, de entrada, el primer perjudicado es el país, pero en términos políticos el presidente de la República que se olvide. Yo creo que Luis no leyó eso. No, yo creo que no lo leyó. Porque es que Luis no puede ser. No, Luis no, loco. Es que el papá le sale. Si el papá le sale de noche. Al menos, compañero. Él no leyó eso. Él lo leyó en la Cumbre de las Américas porque él lo aclaró. No, eso lo colaron ahí. No puede ser porque eso es lo más irracional del mundo. O lo llevó el jurídico sin Porque si él autorización. leyó eso, él tiene que tener trastorno bipolar. Porque él es una gente que dice lo del muro y con la mesa que habla y quien firma eso no puede ser la misma gente. Al menos que Son sea dos un seres plan humanos diferentes. estratégico. Sí.
O sea, quien habla de Al muro, menos que sea, quien plantea las Oscar. cosas como él la plantea, con la firmeza y la energía que él enfrenta a la situación migratoria, la denuncia con la energía que él lo hace, cómo aprovecha todos los foros para denunciar eso. No puede ser más gente que firmó eso. No puede ser. es imposible. Ese otro Luis, ese Dos otro gente Luis. diferente. Digo yo, Dani, Dos gente al diferente. menos que sea una estrategia. Mira cómo estamos nosotros debatiendo eso. Eso comenzó el lunes ese debate. Y el próximo 27 de El febrero presidente lo retira. lo retire. Y bueno, También, lo hace único que mímica, unifica al también. pueblo dominicano es el tema posible. haitiano. También. Y un aplauso a todo el mundo. Mira, es verdad, puede ser. Así mismo va a ser Puede ser, una mímica política, sí, es verdad. Escríbalo ahí. Y una obra teatral también. Eso me luce más lógico. Eso yo lo entendería, eso sí lo entendería. Pero no se puede relajar con eso. Eso es un tema serio. Eso es muy serio para estar relajando, estoy de acuerdo contigo. Yo, guardando No. la fuente de un Dani, entonces sabes que uno de temprano se pone a trabajar aquí, ¿verdad? Ujú. Yo estoy tranquilo. Ajá. Muere ahí, eso sí. Bueno, no sé pero por qué fue fue. presidente. Bueno, Es la pues, misma Gustavo, presidente que tiene. Gustavo, O sea, no fue- Gustavo no fue- Espino entre nosotros. No fue Gustavo, un piripipao, ¿de un dónde balazo, tú eres, lo mandó. Gustavo? De Santiago. Gustavo, Un tigre santiaguero. Gustavo. Mira, lamento a los que están en radio que no me están entendiendo. Luisín, con esos temas no se juega mucho, ¿te No oye? se juega, ¿no? No, eso es muy No. delicado. Yo no estoy diciendo nada, Falta Dani, yo mucho estoy para diciendo 27. que... Mire, aquí allá. óigame lo que le voy a Jugar decir a con eso es ustedes. otro error. Si eso se asume en serio, hay que ayudar al presidente Abinader a terminar estos 4 Para que años. lo sepa. Hay que ayudarlo a que termine. Si eso pasa, si eso pasa, para que estemos claros de cuál es el tema que estamos tratando. Eso es muy complicado. Mire, déjenme compartir. Eso no hay forma de pasar en el Congreso. Quiera Dios. Yo quiero, al Luis que yo quiero es al otro, al que no firmó en la Cumbre de las Américas, al que está haciendo el muro. Porque a este Luis, que ha enviado esto al Congreso, yo no lo conozco. Eso yo no lo conozco.